Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Damos inicio a la masterclass que se desarrolla en el marco de la Diplomatura de Derecho de la Salud del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Agradecemos especialmente a la doctora Nelly Espiño, a la doctora Miriam Ibanega, las autoridades de la universidad. La charla del día de hoy estará a cargo del doctor José Cabrera Forneiro, quien nos hablará sobre la eutanasia y la experiencia española, quien abordará la temática en un bloque de aproximadamente 40 minutos, dejando un espacio para formular preguntas. El doctor Cabrera Forneiro es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría, especialista en Medicina Legal y Forense. Es diplomado en Criminología, diplomado en Salud Pública, académico de número de la Academia Médico-Quirúrgica Española, colegiado en Madrid. Patrono de la Fundación Tutelar de San Juan de Dios, ha sido médico de sanidad militar, médico forense y médico del Registro Civil, exdirector general de la Agencia Antidroga de la CAM, ex miembro de la Agencia Española del Medicamento y de la EMEA. En el ámbito internacional, además ha sido miembro del Observatorio Europeo de Drogas, representante de España en misiones de Naciones Unidas. Es autor y coautor de más de 60 libros técnicos y de más de 100 artículos científicos. Ha sido y es participante activo en distintos medios de comunicación nacionales y extranjeros, ejerce la medicina privada en la actualidad y está excedente de todos sus cargos funcionarios. En España está condecorado por los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia. En relación con la salud mental, ha ejercido la psiquiatría en el ámbito privado, militar, penitenciario y de sanidad pública. En la actualidad es además perito de tribunales dentro y fuera de España, incluido Argentina. Bueno, muy buenas tardes. Tiene la palabra don Cabrera Forneiro. Vale. Es un lujo tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, amiga. Muchas gracias a vosotras, a vosotros. Hace poco estuve allí en Argentina, ya lo sabéis, algunas lo saben, en un procedimiento judicial en Mendoza. Por lo tanto, llevo en España 10 días escasos. He pasado de 38 grados a 0 grados, que estoy ahora en Madrid. Y me encanta estar con vosotras y con vosotros, pues hablando de un tema muy interesante, muy candente, muy actual, y que además se os viene encima en Argentina, porque ya sabemos que entre Argentina y España hay una especie de buen rollo o mal rollo, depende de quién lo lea, de que cuando hay una ley aquí, pum, aparece otra allí y viceversa. Entonces, en este momento que hay un proyecto de ley, al parecer en Argentina, sobre eutanasia, pues hay que estar muy atentos a lo que se está cociendo en España, porque en España se están cociendo muchas cosas, muchas. A tenor de la libertad general y que la democracia es un bien supremo, bla, 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 pues se están aprobando leyes y leyes y leyes. Una de ellas es la eutanasia, la ley orgánica. Ley orgánica es el máximo rango de ley que se puede optar en España. Es la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Bien, esta es una ley que, como dice el propio preámbulo de la ley, pretende dar una respuesta, fíjate tú, jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual. Es decir, esta ley surge porque, hipotéticamente, millones y millones de personas estábamos anhelando tener una ley sobre la eutanasia. Bueno, ya sabéis que todo esto es mentira, como podéis imaginar. Aquí no había millones y millones de personas pendientes de que hubiera una ley de eutanasia. Lo que sí había eran miles y miles de individuos, políticos o no, que lo que querían era pues jugar al juego político de hacer una ley, pues eso, muy democrática, muy digamos, vanguardista, muy progresista, y constituirnos así, en el fondo, según mi opinión, en la vergüenza de ser el 7º país del mundo con una ley de eutanasia. Y a mí me viene a la cabeza una famosa frase de Saramago, que como ya sabéis no es de derechas precisamente, cuando le preguntaron por la legalización de las drogas. Entonces, en una entrevista le preguntan, señor Saramago, ¿cuándo cree usted que deberíamos legalizar las drogas en el mundo? Y Saramago, que es más rojo que la sangre, permitirme este tipo de discurso, porque es que yo soy un poco así heterodoxo, responde a esa pregunta. Miren ustedes, yo estaré dispuesto a que se legalicen las drogas, si se legalice todo esto, cuando se legalice el pan en el mundo. Es decir, cuando todos los ciudadanos del mundo puedan comer, beber y dormir, pues empezamos a hablar de otras cosas. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque muchas leyes que se están aprobando en España y en otros países, pero en España, que es mi país, se aprueban a tenor de intereses espúreos, no tanto de intereses de la colectividad. Y esto hay que dejarlo claro. Las leyes al final se aprueban y luego ya veremos si son de aplicación o no.
porque esa es otra. Es decir, una ley se aprueba. Ahora en España tenemos una cantidad de leyes que son absurdas, la ley de la protección animal, la ley de transexualidad, la ley del sí es sí, bueno, una serie de leyes que son para llorar, pero lamentablemente esas leyes están aprobadas por las Cortes Generales y ya tienen una aplicación. Por lo tanto, los juzgados y los tribunales están obligados al cumplimiento de esa ley. Bien, si nos situamos en la eutanasia, todos ya sabéis, cuando digo todos, que todo el mundo sepa que es todos y todas y todes y todis, es decir, todo el mundo, ¿vale? No voy a estar aquí con el lenguaje inclusivo, bla, 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 porque es que me pone malo. Todos sabéis que la eutanasia, la palabra eutanasia es una palabra muy simple, es buena muerte. Vamos a ver, buena muerte. Es un poco ridículo, la muerte nunca es buena. Quiero decir, la muerte es la muerte, es el fin de la existencia. Es decir, se acabó nuestra vida, tenemos fecha de caducidad y se acaba nuestra vida. Yo he sido médico forense toda la vida y he visto morir a miles de personas. Y he visto a miles de personas ya muertas. Por lo tanto, para mí la muerte es, digamos, mi compañera de trabajo. Yo soy un poco el que va al lado de Caronte, el que va en la barca y atraviesa la laguna Estigia con el alma del muerto al otro lado. Entonces, para mí la muerte es como una compañera de trabajo. Pero es cierto que cuando decimos la muerte, en realidad la muerte como tal no existe. No existe, amigos. Lo que existe es la ausencia de vida. Por lo tanto, incluso en algunos idiomas no existe la palabra muerte. Me estoy acordando que hace unos meses en Egipto, yendo por ahí, que voy de vez en cuando, porque me gusta mucho el país, me decían que en jeroglífico la palabra muerte no existía, porque los egipcios, como sabéis, creían en la vida eterna. Por lo tanto, la palabra muerte como tal no existía en el diccionario egipcio, en jeroglífico ni en demótico, no existía. Entonces, la muerte, que es la no vida, pues no es lo mismo morir de una manera o de otra. Aunque a todos nos dé miedo la muerte, lo que en realidad nos da miedo, evidentemente, es lo que supone el tránsito. No solo el desaparecer de este mundo, dejar de ver a tu hermano, a tu hijo, a tu padre, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, sino lo que nos da miedo es lo que vamos a pasar en esa angustia. Es la agonía. Nos da miedo el dolor, nos da miedo estar impotentes, nos da miedo estar lleno de tubos, nos da miedo estar en un hospital con ruidos pi, pi, que están pitando. Ese es el miedo a la muerte. Entonces, con esta ley se peleó mucho. Hubo durante unos años muchos avatares políticos que van todos de la mano, digamos, de los grupos políticos. Entonces, según el grupo político es progresista o no, así empuja o no empuja. Entonces, durante unos años se estuvo debatiendo mucho hasta qué punto era interesante la ley, no lo era, hasta que al final, en un acto de la Cámara de los Cortes Generales, que en España es el Congreso de los Diputados, pues bueno, se juntan una serie de partidos políticos y dan con su mayoría la aprobación de esta ley, que como ya podéis imaginaros es reciente, es del 25 de marzo del 2021. La ley de eutanasia apenas tiene, yo te iba a decir, no llega a 2 años, porque aún no estamos a 25 de marzo. Por lo tanto, en España lleva en vigor aproximadamente ese tiempo, 1 año y pico, durante el cual año y pico, que tengamos constancia, no se ha aplicado más allá de 10 casos. 10 casos, o sea, 10 casos. Naturalmente, esta ley, cuando se aprueba por las Cortes Generales, lo que busca es sancionar el hecho de que el Estado es laico. El Estado, español, argentino, francés, me da igual, el Estado es laico, el Estado no es religioso. Los únicos estados religiosos que hay son los musulmanes o pues el Vaticano, estados que son manifiestamente religiosos. Los estados laicos se defienden de la fuerza moral de las religiones estableciendo criterios absolutamente neutros. Así pues, el Estado español dice, el cuerpo humano es de cada individuo y cada individuo del Estado español es muy libre de poner fin a su vida cuando quiera. Por lo tanto, ya de entrada el suicidio en España no está penado. Cada cual puede suicidarse cuando quiera. Lo que es evidente es que estaba penado el auxilio al suicidio, la inducción al suicidio. Eso estaba en el Código Penal. Entonces se establecían aquí una serie de paradojas muy extrañas. Por ejemplo, que una persona muy enferma, con una enfermedad terminal, sin solución, con muchos dolores, sin ganas de vivir, sin postrada en la cama, etcétera, etcétera, esta persona reclamaba al Estado su derecho a morir. Pero
no podía matarse ella misma porque, lógicamente, primero estaba penado, penado porque alguien tenía que darte a ti la sustancia para que tú te mataras, y eso ya era un delito. Y en segundo lugar, muchas de estas personas no tenían capacidad física para decir, hasta aquí he llegado. No podía, estaban en una cama, estaban en una silla de ruedas, estaban en una situación en la cual no puedes coger y tirarte por la ventana. Bueno, hay otras formas de morir que tirarse por la ventana. Pero bueno, por hacer una metáfora. Entonces, en estas circunstancias, en esta historia dramática de lo que es una persona que está en una fase terminal, enfermedad incurable, dolencias tremendas, crónicas, pues claro, dice hasta aquí llegué. Entonces, esta ley pretende solucionar este drama, esta situación. ¿Y cómo lo pretende? Estableciendo en la ley una serie de circunstancias en las cuales se puede solicitar la aplicación de la ley de la eutanasia en España. Esto tiene sus problemas, como es lógico. Porque, claro, lo primero que dice la ley es, claro, el ámbito de aplicación. ¿A quién se puede aplicar esta ley? Pues, lógicamente, esta ley es de aplicación, como dice la propia ley, a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que estén en el territorio español. Pero aquí hay algunas cosas que hay que dejar claras en la ley. La primera, el consentimiento informado. La persona que quiere dejar de vivir porque no puede más y se quiere acoger a esta ley, tiene que tener conformidad libre, voluntaria y consciente en pleno uso de sus facultades mentales, porque si no está en pleno uso de sus facultades mentales, ya tiene que intervenir la justicia, el juez como garante de los derechos fundamentales. Segundo, viene la definición de padecimiento grave, crónico o imposibilitante. ¿Qué significa padecimiento grave? Porque claro, un padecimiento grave puede ser un cáncer tremendo, lleno de metástasis, la persona no puede más, la quimioterapia no funciona, la persona tiene dolores, no puede levantarse de la cama, ya no, en fin, terrible, no puede comer. Todos entendemos lo que es esto porque alguien en su familia ha tenido a alguien así. Bien, pero crónico, es decir, esto no es que de repente me ha dado una enfermedad aguda, no, tiene que ser crónico, algo que viene de lejos. E imposibilitante, es decir, que la persona la imposibilite tomar decisiones. Y aquí empiezan las complicaciones. Porque claro, ¿qué es lo que es una enfermedad grave e incurable? Digamos, porque claro, una gripe te puede matar, pero una gripe no es una enfermedad mortal. Sí es una enfermedad mortal un cáncer. Y no todos los cánceres, como sabéis. Entonces, aquí hay que hablar ya de enfermedad grave e incurable. Con lo cual, tiene que intervenir un médico que certifique que efectivamente esta persona tiene una enfermedad grave e incurable. Porque, y aquí hago un inciso jurídico, porque estamos en una cátedra jurídica, que es el siguiente. En la Constitución española, como la Argentina, como otras constituciones, sancionan el derecho a la salud como un bien supremo. Tenemos derecho a la salud. Pero eso no es lo mismo, y los ciudadanos no lo entienden, que decir tengo derecho a estar sano. No, amigo, usted no tiene derecho a estar sano. Eso dependerá de la naturaleza, de Dios, el que sea creyente, etcétera, etcétera. Usted tiene derecho a la salud. Eso significa que usted tiene derecho a que el Estado suministre todos los medios que estén a su alcance para que usted, si tiene una enfermedad, pueda curarse de la misma o pueda al menos mitigar sus dolores. Es decir, el Estado tiene la obligación de poner aquellos medios que estén a su alcance y ese es el derecho a la salud. Ese es el derecho a la salud. En la Constitución no se puede decir, por ejemplo, yo tengo derecho a la muerte. No, porque la muerte no es un derecho. La muerte es una cosa natural que va a ocurrir tarde o temprano. Lo que sí tenemos derecho es que al que el sistema sanitario nos apoye y nos ayude en nuestras dolencias con hospitales, ambulancias, helicópteros, aviones, medicamentos, etcétera, profesionales, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, todo el equipo. Por lo tanto, ese derecho a la salud no es lo mismo que el derecho a estar sano. Entonces, seguimos con este razonamiento de la ley de la eutanasia. Enfermedad grave e incurable. Vamos a ver, si yo tengo una depresión grave es algo grave. Y una depresión grave, mucha gente se suicida. Ojo, ¿eh? En España estamos hablando de 4.000 suicidios al año. 4.000 suicidios al año. Y ahora están incrementándose, por ejemplo, los suicidios en adolescentes.
Adolescentes que ya sabéis, intolerancia a la frustración, que si en el colegio me hacen bullying, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, ¿cómo definir el límite de la enfermedad? Porque claro, la ley de la eutanasia no especifica cáncer de páncreas, no especifica demencia de Alzheimer, no especifica psicosis esquizofrénica. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una psicosis esquizofrénica, tomar mi medicación y estar bien. Pero en un momento dado digo, no quiero vivir aquí, no quiero vivir con una esquizofrenia que me imposibilita mi vida plena. Pues entonces yo puedo decidir acogerme a esta ley en la medida en que, bueno, yo tengo una enfermedad que se llama esquizofrenia y esta enfermedad a mí me amarga la vida y yo no quiero vivir así. Habrá que dilucidar lo que viene ahora, que es si las facultades mentales de la persona que decide poner fin a su vida, ojo, están libres de polvo y paja. Es decir, aquí no se puede obrar si el consentimiento está viciado, porque entonces volvemos a la intervención del juez como garante supremo de las libertades. Bien, entonces aparece aquí en la ley lo que se llama médico responsable. El médico responsable es el facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia a ese paciente y que es, por lo tanto, el interlocutor fundamental ¿eh? Respecto a lo que ese paciente tiene, quiere hacer de su vida, etcétera. Luego aparece otro término que es un poco más ambiguo en nuestra ley, que es el término médico consultor. Consultor, que sería un facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente, pero no pertenece al mismo equipo del médico responsable, porque la ley establece que no se pueda, digamos, hacer un contubernio de médicos todos de acuerdo. No, aquí tiene que haber médicos distintos y cada uno tiene su propia facultad. Y luego viene lo último de esta ley, que es lo que se llama la prestación de ayuda para morir. Esta palabra técnica, que es muy bonita, pero es muy dura, prestación de ayuda para morir. Dice la ley la estoy leyendo, no me la sé de memoria, ni falta que hace. Acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta ley y que ha manifestado su deseo de morir. Ojo, dicha prestación se puede producir en dos modalidades. Y aquí viene, digamos, la madre del cordero. Primera modalidad, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente. Es decir, yo soy el profesional sanitario competente y pongo una dosis mortal de morfina a este paciente que cumple los requisitos de la ley y me lo cargo. Es decir, se muere, porque es lógico, con la morfina en dosis letales te mueres. Primero, administración directa al paciente. Vale. Segunda cuestión, la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia que, de manera que ésta se la pueda autoadministrar el paciente. Digamos que habría dos modalidades. Una, el médico da la sustancia, la prescribe y la inyecta. Y dos, la sustancia se la da al paciente y le dice, esta es la sustancia que usted tiene que tomarse. Luego, son dos modalidades las que la ley permite. Bien. Entonces, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Ahora bien, hay una situación que se llama de incapacidad de hecho, que es la situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma. Entonces, esta persona que está privada de su capacidad de obrar tiene la posibilidad de, previamente a estar así, haber dejado escrito en su llamado testamento vital su deseo de morir en estas circunstancias concretas. Ese deseo, que ya en España está regulado por otra ley, la ley del testamento vital, que es una ley en la que la persona puede decidir, yo no quiero que se me pongan gomas, yo no quiero que se me hagan medidas extraordinarias en la UCI, yo quiero que se me deje morir. Eso la persona lo tiene que escribir, esto pasa al registro, a un registro centralizado de últimas voluntades. Y, por cierto, es una voluntad escrita de un paciente que es vinculante para el juez. Nadie puede oponerse a esa decisión de la persona, ni siquiera el propio juez, es una decisión vinculante. Bien, entonces, esto es el capítulo 1 de la ley. Así, dicho
Ya sé que esto es un poco rollo, pero ojo, porque esto va a pasar en Argentina de aquí a dentro de 3 telediarios. Lo digo para las personas que estéis sumándoos a esta conferencia. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis, os dije al principio que aquí nos copiamos todos unos a otros, porque aquí imaginación ninguna, aquí todo es copia, copia y pega. Bien, entonces, en el capítulo 2, la ley sanciona el derecho a la prestación de ayudar a morir, claramente, el derecho. ¿Y los requisitos? Los requisitos, lógicamente, en España son muy simples. Ser español, disponer por escrito de la información sobre tu proceso médico. Tercero, haber formulado 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito para que quedara constancia de que no hay ninguna presión sobre ti a la hora de tomar la decisión de que quieres morir. ¿eh? Entonces, en este sentido, esas son las 3 cosas. Después, sufrir la enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y esto tiene que estar certificado por un médico. Y aquí viene lo que ya os decía antes. ¿Qué enfermedad es esa? ¿Eso es un Alzheimer? ¿Es un cáncer? ¿Es una enfermedad psiquiátrica? Claro, porque hay muchas enfermedades que son imposibilitantes, que son incurables, que son crónicas, algunas de las cuales ni siquiera son mortales, porque que yo sepa la depresión no es mortal o la esquizofrenia no es mortal. Sin embargo, bueno, esto queda a vuestra imaginación. Después, se necesita, aparte de sufrir esa enfermedad, prestar un consentimiento informado previamente a la prestación de ayuda. Entonces, este consentimiento informado que tú has firmado antes, o bien lo que os decía antes del testamento vital, tiene que estar en la historia clínica del paciente. Es fundamental. En la historia clínica del paciente debe estar esto escrito. Si no está escrito, la ley no se puede aplicar. Y ahora viene lo que se llama los requisitos de la solicitud de prestación. Los requisitos. Es un documento que debe firmarse en presencia del profesional sanitario, que es el que lo firma como el visto bueno, y este solicitante que ayuda, que pide ayuda para morir, lógicamente puede revocar esta firma en cualquier instante, faltaría más, y ese documento, digamos que es vinculante a todos los efectos, a todos los efectos. Y si hay alguna, digamos, confrontación de derechos, ojo, tiene que intervenir el juez. Siempre tiene que intervenir el juez. Entonces, ahora nos encontramos en que, ¿cuál es el procedimiento? Porque claro, esto es muy fácil. Es decir, yo he sido médico durante muchos años, aquí hay muchos médicos que trabajan en unidades de UCI, en unidades de intervención inmediata, en cuidados paliativos, en cirugía, médicos intensivistas, médicos de medicina interna. Yo, médico forense, lo he visto ya todo. Entonces, claro, esto de decir, bueno, yo enchufo aquí la morfina y la persona va y se muere. Vale, perfecto. Pero todo tiene que estar muy clarito, porque no hay marcha atrás. Es decir, esto de inyectar morfina a dosis letal, no se puede luego decir, ay, se ha muerto, ahora voy a resucitarle porque es que en realidad no está claro si quería morirse. Perdonar que haga ese tipo de bromas, pero es que a veces me salen del corazón. Es decir, las leyes se hacen y luego hay que ponerlas en la práctica. Entonces, aquí viene la famosa historia del médico em, que objeta la conciencia. Es decir, yo soy objetor de conciencia. Porque claro, todo esto está hecho para todo el Estado español, pero de aplicación directa en los centros de salud pública. En los centros de salud pública, hospitales generales, hospitales comarcales, hospitales pequeños, grandes, medianos, esta ley es de aplicación. Y esta ley lo que hace es que obliga a los centros a poner en marcha el procedimiento. Pero dentro de los centros tenemos médicos, enfermeros. Por cierto, todos, médicos, enfermeros, etcétera, hemos jurado defender la vida a ultranza. Es decir, yo no me hice médico para matar, yo me hice médico para tratar de curar. Es cierto que hay veces que uno ve situaciones sangrantes y uno dice, qué sufrimiento, digamos, tan injusto, tan inhumano, tan doloroso. Pero bueno, yo soy médico, no soy Dios, entre otras cosas. Que decir, el puesto de Dios está ocupado. Entonces, perdonar la licencia, pero incluso para los que no sean creyentes, el puesto digamos, de jefe moral supremo, que ya está ocupado. Entonces, las leyes lo que hacen al fin y al cabo es rellenar un poco ese vacío que queda y que nos produce una gran angustia de ver cómo actuar en situaciones dramáticas, en situaciones límite, donde la decisión es muy, muy delicada, estás en el filo de la navaja. Entonces,
Bueno, ese médico o esa enfermera, bueno, es el médico fundamentalmente el que va a aplicar la medicación o va a dar la sustancia a la persona para que esta persona se la tome, puede objetar la conciencia. La objeción de conciencia en la legislación española está sancionada en la Constitución y por lo tanto se aplica. Esto genera un problema y es que ahora hay que hacer listas de médicos objetores de conciencia en cada hospital que son aquellas personas que no se prestan a la aplicación de esta ley. Con lo cual estas listas, que lógicamente no pueden ser públicas, pero deben conocerse, porque si un paciente exige la aplicación de la ley, tendrá que haber alguien que la pueda aplicar. Entonces, bueno, aquí ya se establecen, digamos, como partidas, es decir, yo soy objetor, tú no eres objetor, ¿por qué tú sí, por qué yo no? Bueno, oye, quiero decir, aquí cada cual tiene sus sentimientos, sus ideologías, etcétera. Y a este respecto os quisiera adelantar algo que ya sabéis. La democracia no es un sistema moral, no es un sistema científico. La democracia es una ideología política para que gobierne aquel al que vota la mayoría, punto pelota. Es decir, con la democracia nosotros no vamos a descubrir la verdad, ni vamos a establecer la línea que separa el bien del mal. Simplemente es un método de convivencia. Pero, lógicamente, en fin, Colón no hubiera descubierto América si hubiera habido democracia. O si vas a la selva y un león viene y el león te va a comer el culo, para mí que la democracia ahí no vale para nada. O te subes a un árbol o el león te come. Entonces, perdonadme estas bromas o estas licencias, pero claro, es que la gente se piensa que con la democracia hemos descubierto un sistema moral maravilloso con el cual toda nuestra vida está solucionada. Pues va a ser que no. Bien, seguimos entonces en esto y vamos a ir ya perfilando un poquito las últimas cuestiones en relación con esto. Es decir, al final, ese médico objetor de conciencia, pues dice yo no, y otro va y dice yo sí. Pero claro, ¿hasta qué punto, hasta dónde puede llegar esta ley? Es decir, porque esta ley, quiere decir, lo importante de las leyes al final es que tengan todas las garantías, todas. Es decir, aquí tiene que haber luz y taquígrafos. Porque yo, como persona religiosa, puedo aceptar que una persona no lo es y no quiere vivir. Yo lo acepto, pero perfectamente. Y yo aceptaría que un Estado laico, como el español, o el argentino, o el que sea, el brasileño, me da igual, tenga una disposición legal que diga, señores, en el caso de que la enfermedad sea crónica, incurable, produzcan dolores horrorosos, y la persona, libre, consciente y capaz, decida que no quiere vivir, ahora esta persona, ¿quién la mata? No, hombre, suena fuerte, no te van a pegar un tiro, pero lógicamente es una sustancia, hay que hacer un protocolo, hay que rellenar unos papeles, tiene que quedar constancia de que de esa muerte, por cierto, que a todos los efectos legales, la muerte por la ley de la eutanasia en España será considerada muerte natural. Lo digo porque ya sabéis que la muerte puede ser accidental, suicida, homicida o natural. Es decir, si yo me tiro por la ventana es una muerte suicida. Si me matan, muerte homicida. Si es muerte natural por una enfermedad, pues me he muerto y ya está. Pero muerte natural. Entonces, bueno, no es muy natural. Al final te ibas a morir, cierto. Pero bueno, te dan un empujoncito y el empujoncito está sancionado por una ley, que es la ley de la eutanasia. Eh, Lógicamente no se puede sancionar al médico que no quiera aplicar la ley. Simplemente se establece una objeción de conciencia y punto pelota. Es decir, este sujeto médico no quiere firmar que esta persona libre y consciente quiere morir. Y luego ya hay a este respecto, pues, muchos protocolos de tipo de médico, desde el punto de vista médico, que cada colegio profesional ha establecido, pues, para que la persona muera sin el sufrimiento. Porque, bueno, no somos niños ya los que estamos aquí en este seminario. Y la pena de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos, a base de sustancias químicas, es una muerte que ya conocemos. Pues mirar, aplicar la muerte, no en la cámara de gas, que ya sabéis que no, ahora tenemos la muerte con inyecciones y tal y cual, aplicar la medicación de la muerte en una muerte de ejecución en un estado de Estados Unidos, de Norteamérica, por ejemplo, con esto es lo mismo. Es decir, esta persona tiene un cáncer incurable, está hecha fosfatina, no puede más y ha decidido que su vida no vale y bla, bla, bla. Y nadie puede oponerse a la voluntad de esa persona, porque en un estado laico, es decir, la persona decide qué hacer con su vida. Y ya está. En otros tiempos había estados en los cuales el suicidio estaba penado. Por ejemplo, yo me acuerdo que la legislación china de China popular prohibía el suicidio. ¿Por qué? Porque el individuo no era de él mismo, el individuo era del Estado. Y el individuo, como miembro del Estado,
no se tocaba, porque ese individuo era un tío que curraba. Y si no curraba, oye, como el suicidio te salga bien, ya sabes dónde vas, a la cárcel. Es decir, esto yo lo he vivido y me parece apasionante. Me río por no llorar, pero bueno, en la realidad es que la historia y mi experiencia me han enseñado muchas cosas que al final, pues bueno, quiero transmitiros aquí. Entonces, al final, esta ley de eutanasia arregla mucho. Pues mirar, arregla, yo calculo que va a arreglar como entre 10 y 20 casos al año en España. España es un país que tiene 50 y tantos millones de habitantes. ¿Y por qué digo yo que va a arreglar tan pocos casos? Pues sí, va a arreglar tan pocos casos porque la mayor parte de las veces la naturaleza opera maravillosamente bien. Cuando alguien tiene una enfermedad grave, pero al final se va a morir. El médico puede luchar todo lo que pueda, pero el corazón falla, se apaga y adiós, buenos días, el siguiente. Entonces, esto es un poco la dinámica en la que nos vamos a encontrar ahora. Para una aplicación entre 10 y 20 personas hay una ley, pues bueno, vale, tenemos tantas leyes. Ahora si te cogen con un pez de colores tropical en la frontera, te meten 6 años de cárcel. En cambio, por un aborto, pues te meten 2. Pues bueno, pues vale, pues no cojas el pez tropical de colores y te lo traigas del Caribe a España, porque sabes que te van a caer 5 años de cárcel, porque te has traído una especie que, bueno, son bromas que cuento, pero al final las leyes se van amontonando y esta ley, la ley de la eutanasia, que ha hecho mucha sangre, ahora en España se ha olvidado. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos al principio les gusta mucho estar en la pomada de las leyes y luego se olvidan, hasta que le toca a él. Y os voy a decir una cosa, ¿eh? La mayor parte de las personas que en su día firmaron yo no quiero que me pongan gomas para morir y yo no quiero que me hagan nada en la UCI y tal y cual, esas personas cuando se hacen mayores y están en la UCI, dicen, no, 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 a mí que me pongan muchas gomas, que yo no quiero morirme. Porque al final hay un instinto básico de querer sobrevivir. Y en ese instinto básico de querer sobrevivir, la vida es, es, es una fuerza imparable. Todos queremos vivir. ¿Vivir cómo? Pues bueno, yo tuve a mi padre 15 años con un Alzheimer y tuve que aguantarlo y estuve cuidándole hasta que Dios se lo llevó. Punto final. Pero yo no hubiera sido capaz de sustituir a mi padre con una ley de este calado, de decir, bueno, esta persona es inservible. ¿Por qué? Porque ya tiene un Alzheimer y no va a aportar nada a la sociedad. Hombre, si ese es el argumento, yo me cargaría antes a muchos del Congreso de los Diputados, que son inservibles y lo único que hacen es maldades, porque para mí son inservibles, pero no tienen una enfermedad incurable, crónica, invalidante, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería llevar a vuestro ánimo, que sois personas que estáis metidas en el mundo jurídico, en el mundo administrativo, en una esfera latina, como es Argentina, donde esta ley es un proyecto, saldrá porque los políticos se dedican a sacar leyes para justificar un sueldo y que nadie diga que son unos vagos. Saldrá y habrá que aplicarla, seguramente. Entonces aquí habrá que confrontar derechos, la objeción de conciencia, la conveniencia, los límites, las certificaciones, aquellos documentos que tengan que estar firmados. Tiene que haber bastante armonía entre los informes médicos de unos y otros, pero late en el fondo de este tipo de ley, como la ley de la eutanasia, late la idea potente de que los estados deben distanciarse de las ideologías morales y de las ideologías religiosas. Yo, como persona religiosa, no lo veo mal que un estado sea laico y que un estado, digamos, quiera establecer un marco, digamos, neutro y objetivo. Pero se me hace muy duro que lo hagan, digamos, imponiendo unos criterios que van a obligar a mucha gente a objetar como objeción de conciencia. Es decir, los hospitales no están hechos para morir, están hechos para vivir. En fin, a mí no me gusta ver gente que vive con dolores horrorosos, pero hay muchas personas que viven con dolores horrorosos, que tienen sentimientos trascendentes y que quieren vivir con ese sacrificio y ese dolor porque quieren ver crecer a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos y están dispuestos a padecer ese dolor y ese sufrimiento a cambio de poder ver cada día por la mañana el sol y poder ver a su hijo, a su hermano, y no tenemos por qué empujar a nadie a la barca de Caronte porque lo digan las leyes. Las leyes están ahí, las cumpliremos porque hay que cumplirlas, pero objetaremos. Seremos peleones, no aceptaremos las cosas como las verdades porque sí, y yo creo que debe establecerse en este momento en Argentina un criterio
de polémica y de debate, para que no solo sean grupos políticos los que se apunten el tanto de decir, mirad qué bueno soy, acabo de aprobar una ley de la eutanasia. Debe usted de comer, no sea usted corrupto, haga carreteras buenas, haga hospitales buenos, ayude a la gente que está pasando sufrimiento y necesidad, las escuelas mejores, que no haya la delincuencia que hay, y luego hábleme usted de otras cosas. Como diría Saramago, primero vamos a comer todos pan y luego ya legalizaremos las drogas, la eutanasia y el bienestar animal. Y esto es un poco lo que quería transmitiros y bueno, yo creo que aunque ha sido una exposición un poquito así heterodoxa, va en la línea de lo que va a pasar ahí, en Argentina, va por ahí. Y ahora, pues con permiso de las coordinadoras y tutoras, pues yo creo que podemos abrir, si queréis, un turno de debate o de diálogo. Bueno, mientras se formulan las preguntas en el chat y yo las puedo ir leyendo, así que los invito a los participantes a formular preguntas. Yo me animo a preguntarte si en la ley está contemplado el tema de la objeción de conciencia de los centros privados de salud. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, esto es más una opinión personal, preguntarte si no te parece que cuando hablan de específicamente el derecho a una prestación de ayuda para morir, no usan las palabras equivocadas, porque en realidad cuando te escuchaba eso yo pensaba más en cuidados paliativos más que en la eutanasia. Así que bueno, esas dos preguntas. Bien, bien. La ley es de aplicación en todo el territorio del Estado español. Lógicamente impacta más en los centros públicos, porque los centros públicos están obligados por ley a seguir una normativa. Pero los centros privados están obligados también. Es decir, si yo soy una persona que está en un centro privado y quiero ejercer mi derecho a morir, ese centro privado tiene que poder operativizarme a mí eso. Y si no, trasladarme a un centro público donde yo pueda ejercer mi derecho a morir, entre comillas. Pero vamos, absolutamente, porque además os voy a decir una cosa, en España hay entre 4 y 5 millones de personas que tienen sanidad privada. Y estos son muchos millones. Sanidad privada concertada. Incluso hay muchos funcionarios del Estado que su sanidad es concertada con entidades privadas. Por lo tanto, esto es de aplicación perfectamente igual en hospitales privados. Y la segunda cuestión es las palabras. Las palabras. Es que estamos siempre con las palabras. Es decir, ayuda a morir. Pues ayuda a morir a lo mejor es asomarse a un precipicio y decir, toma, chaval, pum, empujar y que se caiga. Claro, ayuda a morir, ¿qué significa ayuda a morir? Son palabras bonitas, pero en el fondo lo que se trata es de aplicar una medicación para que la persona se muera. Pero claro, no lo van a decir así. Oiga, en vez de poner la ley de eutanasia, podrían haber escrito la ley para morirse pronto. Y además te voy a decir una cosa, morirse pronto significa, ojo, una pensión menos a pagar, ¿eh? Una pensión menos a pagar, ¿eh? Claro, un ahorro. Bueno, acá voy leyendo las preguntas que surgen. Venga. ¿La ley de eutanasia en España contempla a los adolescentes? Sí, contempla todos los ciudadanos. El adolescente lo que ocurre es que al ser menor de edad, en principio hay un representante legal que es el padre, pero hay una ley anterior que dice que el adolescente tiene capacidad para exponer delante de un juez sus propias ideas. Es decir, por ejemplo, para casarse o para tomar la píldora el día después, cosas de este tipo. Por lo tanto, el adolescente es de aplicación también, pero ahí aparece la figura del representante legal o el que ostente la patria potestad. Ojo. Más cositas. Perfecto. Otra pregunta. Además del ánimo del Estado de distanciarse de la cuestión religiosa, ¿considera que este tipo de leyes como la del aborto también persiguen otros fines, como los de la reducción de la población? Es decir, ¿qué otros intereses cree que hay detrás de esta clase de leyes? ¿Hay un negocio en la industria de la muerte? Bueno, vamos a ver, la muerte siempre ha sido un negocio, ¿eh? Yo os quisiera apuntar un dato muy interesante. En España mueren al año 400.000 personas de muerte. 400.000 personas de muerte, cifras globales. En China son 10 millones, pero es que en China hay más chinos. Pero bueno, 400.000 personas a una media de 3.000 euros. Una muerte vale unos 3.000 euros. Entre 3.000 euros, ojo, entre la caja, el entierro, la incineración, tal y cual, multiplicar 3.000 euros por 400.000 personas. A ver los millones de euros que salen. Ahora bien, yo no diría que esta ley está hecha, esta y la de los abortos está hecha para disminuir la población. No lo diría así, porque no creo que tenga sentido. Es decir, esta ley no va a aumentar el número de muertes. Ya bastante aumentó el número de muertes de la pandemia y las negligencias. Yo creo que, o los accidentes de tráfico, o la mala gestión sanitaria, no creo que vayan por ahí los tiros, sinceramente, no. No. Perfecto. Bueno, muchas
gracias. Y después hay una última pregunta que dice, ¿la ley aplica solo en los centros de salud o también se puede llevar a domicilio particular? Es muy interesante esa pregunta. Se puede llevar a domicilio particular. Es decir, la persona tiene todo el derecho a que se aplique esa ley en su casa. Esto tiene cierto sentido. Es decir, yo quiero morir en mi casa porque quiero ver mi crucifijo o mi cuadro, o el cuadro de mi mujer, o mi cama, o mi televisión, o y tal. Y entonces se puede llevar, entonces el médico tendría que trasladarse al domicilio de la persona con la medicación consiguiente y estar allí. Y eso tiene una cosa, pues es un poco romántica. La muerte nunca es romántica, pero bueno, en este punto se puede hacer un traslado directamente al domicilio privado. Sí, sí, sí. Lo contempla la ley. Perfecto. Acá la verdad que es interesante el planteo. Sí, Dice, en base a uno de los principios de la bioética, que es la autonomía del paciente, que permite tomar sus propias decisiones en base a sí, a la información médica. Dice, sí. debido a eso, ¿por qué se sigue limitando el derecho del paciente a realizar este acto? Vamos a ver, la cuestión del consentimiento informado, de la información médica, etcétera, se ha debatido mucho. Si ahora cogemos una caja de pastillas de lo que sea, aspirina, por ejemplo, y sacas el prospecto, es el papel donde explica todo lo que dice de la aspirina, eso es un consentimiento informado. El papel, el prospecto de un medicamento es un consentimiento informado. Eso significa que la persona puede leerse todo eso y no entender nada, porque naturalmente la gente no ha estudiado medicina, ni enfermería, ni biología. Entonces, bueno, ¿cuáles son los límites del consentimiento informado? Que esa información que te dan tiene que estar clara, evidente, en palabras sencillas, para que la persona entienda las opciones que tiene. Pero a veces no es así. Los consentimientos informados son largos, complejos, farragosos, difíciles de entender, y tú uno firma, cuando está previo al quirófano, uno firma y dice, bueno, ¿a dónde hay que firmar? Aquí, y firmas, y punto. Pero sí, es complicado el tema de los consentimientos informados y de la información médica. No estamos todos en condiciones de entender lo que se nos está explicando. Otra pregunta es, cuando dice que la persona se puede aplicar a sí mismo el medicamento para morir, ¿cómo se controla que la persona se lo aplique a sí mismo y no sea que sea para alguien más? Bien, esa es una pregunta interesante, porque bueno, yo me dan la sustancia, me la guardo y se la doy a mi mujer. Perdón por la broma, quiero decir eso, o a mi suegra, quiero decir, es una broma, ¿eh? Ojo, que nadie me denuncie en los juzgados. Bueno, la cuestión es que evidentemente esto tiene que estar testificado. Es decir, el médico está allí, el equipo sanitario está allí la familia, etcétera, y la persona delante de se tiene que tomar la medicación. La medicación, entre comillas, medicación no, sino sustancia que te va a matar. Eso no tiene otra vuelta de hoja. No te la pueden dar y dice, bueno, adiós, buenos días, doña Teodora, me voy. No, eso no es así. Perfecto. Bueno, para terminar, dice, o Venga, sea, que además adelante. del médico debe ser una especie, el médico es una especie de garante, o sea, además una Sí, especie de testigo. Claro. sí, sí. El médico es el garante. O sea, no es necesaria, la ley no exige que esté allí el juez, el notario, el secretario judicial, no exige eso. La ley lo que exige es que el facultativo responsable de la acción esté presente. Evidentemente, no hay otra. Y ahí es donde viene el tema de la objeción de conciencia, qué médicos sí, qué médicos no. Ahí se va a poner el tema complicado, ¿eh? Y tampoco voy a decir ahora que aquellos médicos que estén dispuestos, porque no tienen ideología, digamos, trascendente, a aplicar esta ley sean unos malvados, no. Oye, aquí vivimos todos en un mundo muy grande donde la mayor parte del mundo piensa distinto a nosotros. Ojo, que el mundo es muy grande. Bueno, la verdad que clarísimo. No sé, Nelly, si tenés alguna pregunta Sí, por le ahí. A quería ver, sí, me dime, interesaba Nelly, conocer ¿el lo qué? siguiente, doctor. Dime. Esta ley, según los motivos por los que sale, responde a un clamor de la sociedad, Sí, ¿no? Pero responde a un clamor de los médicos, de los colegios de médicos, de los colegios profesionales en general. O sea, ¿cuál ha sido la participación de los colegios ya. profesionales en la sanción de esta ley? Sí, es interesante y muy importante lo que acaba de decir Nelly Espiño. En los colegios profesionales de medicina o de enfermería o de psicología, etcétera, todos los colegios profesionales no se les dio mucha voz en esto. Es decir, no se les dio, sinceramente. Sí se hicieron encuestas y las encuestas salieron en la línea de que mayoritariamente los profesionales querían un marco legal para decidir qué es lo que había que hacer. Eso sí es cierto, porque ha habido casos en España muy sangrantes en los cuales, por ejemplo, en algún centro hospitalario ha habido más muertes que en otros, en la sala de urgencias, porque el médico que estaba de urgencias tenía la mano más ancha, por ejemplo, con los opiáceos, con las morfinas, etcétera.
Y ahí se ha llegado a llevar a los tribunales a algunos médicos porque en un momento dado han puesto más morfina de la que era aconsejable y la persona ha fallecido. Entonces, esto digamos que los médicos lo han vivido como una ley protectora de su propio derecho a que, ojo, que como yo me pase con la morfina, me van a denunciar a la familia en los tribunales porque me he pasado con la morfina. Esto ha ocurrido. Entonces yo creo que esto va en la línea de la medicina defensiva. Ya sabéis que ahora todo es medicina defensiva. Cuidado, no me hagan esto, cuidado aquello, porque si no, voy a juicio. Por ahí van los tiros. Claro. Perfecto, perfecto. Gracias, Edgar. Muy bien, amiga. Bueno, si ya no hay más preguntas, la verdad que a modo de cierre agradecerle realmente, ha sido un lujo contar con la presencia y las palabras del doctor Cabrera Forneiro. Creo que es importante también, como destacaba, el hecho de escucharnos las diferentes opiniones. Así que bueno, un lujo realmente poder contar con esta exposición. Les quiero decir muy buenas noches allá por España, muy buenas tardes a todos y nos estamos viendo. Vale, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, Nelly. Hasta ahora. Hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. Nelly. Buenas noches, amigos.